Hermanos, recuerda la Iglesia hoy a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nació Teresa en una familia de 12 hijos, siendo educada muy cristianamente. A los 20 años ingresa sin permiso de su padre al convento. Viste el hábito carmelitano y hace sus votos religiosos. Llevó a cabo numerosas fundaciones, centros de vida contemplativa y logró, tras difíciles oposiciones, la reforma del Carmelo. Muere en el 1582 y canonizada en el 1622. Fue declarada doctora de la Iglesia en el 1970. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibimos y con mucha alegría al Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me proteges, tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. Que largo mi camino, que hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Temeré, temeré, temeré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Como se ha dicho ya en la monición de entrada, celebramos a la grande Santa Teresa de Ávila. Nació en Ávila, pero muere en Alba de Tormes. Esto es en el siglo XVI. Es parte de lo que llamamos el siglo de oro español. Y ella, una de las grandes escritoras de la época, por lo que se le declara una de las 4 doctoras de la Iglesia. Las otras son Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Hildegarda de Bingen. Es decir, solamente 4 mujeres de 35 doctores que hay en la Iglesia, y Santa Teresa, una de ellas, por sus trabajos, por su literatura mística. Conocemos mucho las moradas, conocemos el castillo interior, así que una de las grandes místicas de todos los tiempos, y no solamente una mujer de contemplación, sino una gran misionera. Tenía un espíritu misionero y eso la llevó a la reforma de la orden carmelitana, junto con San Juan de la Cruz, otro de los grandes místicos también de la historia de la Iglesia. Se rodeó también de grandes santos, porque este siglo XVI fue un siglo de muchos santos muy buenos, y santos que provocaban o promulgaban, buscaban la reforma de las órdenes
sobre todo de tipo contemplativo. En la orden franciscana también tenemos, por ejemplo, un San Pedro de Alcántara, que era también de esta reforma de la orden y fue muy amigo y espiritual de Santa Teresa, así como San Francisco de Borja. Así que hoy pues tenemos una grande. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, dice uno de sus grandes poemas de Santa Teresa. Bien, pues vamos a comenzar esta celebración reconociendo que nos falta mucho en el camino de oración, de contemplación, de relación con Dios. Aprendamos de Santa Teresa cómo ha de ser nuestra oración. Algo de ello hablaremos en nuestra reflexión. Ahora reconocemos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la acción de tu Espíritu elegiste a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo cita como modelo de fe a Abraham. La verdadera fe crece primero y luego acompaña con obras esa fe. Así, el obsequio racional del hombre a Dios es perfecto. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios
hace justo al impío, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Jesús llama a hablar con claridad y firmeza, porque está de parte de quien confía en Él. Aquel que ha experimentado la gracia y el perdón, da testimonio gozoso de Jesús. De pie, escuchemos la lectura del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos,
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues de ni uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Santa Teresa, como ya hemos dicho, es una contemplativa, es decir, su orden tiende tanto a la misión como a la contemplación, pero cuidan mucho lo que San Francisco decía, espíritu de oración y devoción. Quizás por eso Santa Teresa tenía amigos espirituales franciscanos que le permitían conocer de alguna forma esa espiritualidad de Francisco, de que todo sea vivido en un ambiente de oración y devoción y que todas las demás cosas deben estar secundarias a ese espíritu de oración y devoción. El Carmelo o la espiritualidad carmelita es una espiritualidad fuerte de oración y los escritos de Santa Teresa reflejan continuamente lo que puede ser una gran enseñanza, de hecho es una gran enseñanza para nosotros de saber cómo orar. De hecho, la antífona de entrada para la misa de hoy es: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto refleja el espíritu de alguien, de un ser, de un alma que busca continuamente de la fuente, y la fuente no es otra que Dios. Santa Teresa, entre muchas cosas, decía que la oración, no todos tenemos el don de caer en la oración así tan espontáneamente como quizás tenía ella en algunos momentos. Se dice que a partir de los 40 años es cuando Santa Teresa tiene su real conversión, aunque ya había entrado al Monte Carmelo, pero ahí vivió también, se dice que 15 años de una especie de noche espiritual, de una sequedad tremenda que ella misma describe, y que a partir de los 40 años entonces entra dentro de este proceso donde ella se vive como la novia que busca al novio continuamente. También San Juan de la Cruz nos lo describe en el famoso cántico espiritual. Esta unión o esta búsqueda de unión del alma con Dios es mensaje de todos sus escritos cuando habla de las moradas, ese proceso interior en el que vamos penetrando cada vez más en lo que es el misterio de Dios. Se dice que también tenía estos dotes de caer ensimismada en el Señor. Hay incluso esculturas que describen precisamente esa situación de exacerbación, si no recuerdo el nombre, de Santa Teresa. En la mística, la que siempre se nos manifiesta un poco así, en ese estado increíble de unión del alma con Dios. Y ella misma también decía que no todos estamos con esa capacidad. Otros necesitamos, si no tenemos ese fácil caer en la oración contemplativa, ella hablaba sobre todo a las monjas, a las carmelitas, pues decía, pues para eso disciplina.
necesitamos disciplina. Yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos disciplinarnos en la oración y entrar en lo que se llama una escuela de oración. Hay muchas escuelas de oración, hay mucha gente que nos da métodos de oración. Algunas de las devociones, los rosarios, las novenas son métodos de oración. Incluso hemos también de alguna forma tomado de algunos elementos de la oración oriental. Claro, es bastante distinto, simplemente son preparaciones para la verdadera oración. No pensemos que el yoga, por ejemplo, es una oración. El yoga son simplemente ejercicios para facilitar al cuerpo y al alma, a la mente, ese entrar en un estado de poder entrar en oración. Entonces sí se habla de oración. Hay que tener cuidado de que no creamos que simplemente porque yo estoy en un estado un tanto, vamos a decir, de ondas alfa o ondas gamma, como dicen ahora, eso ya es oración, no necesariamente. Esos son preparaciones para entrar en esa oración. Algo que llama mucho la atención también, la enseñanza misma de Jesús sobre la oración. Jesús en varios momentos del Evangelio nos habla de cómo debemos orar. También su misma vida, su mismo ejemplo nos ayuda. Él se retiraba, pasaba mucho tiempo a solas con el Señor. Él hablaba también de la oración como algo que había que hacer continuamente, insistentemente para poder superar los demonios, ¿verdad? Esa clase de espíritus solamente se expulsan con ayuno y oración, y la oración insistente. Pero quizá la mejor enseñanza que nos dejó Jesús fue la misma oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro nos enseña fundamentalmente dos cosas importantes para nosotros, que no quisiera dejar pasar para poder compartirlo con ustedes. Primero, el destinatario de la oración nuestra, ¿quién es? Es el poderoso, es el amo, es el Señor temible, grandioso, es el que me realiza todos los milagritos que yo necesito. No, pues cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, en el arameo dice Abba. El Dios que nos enseña Jesús, el Dios que nos regala a Jesús, es el Padre, el Papá. Por lo tanto, ya desde ahí, desde ese destinatario, tengo que tener una actitud para cuando voy a la oración. No voy con miedo, no voy tratando de hacerle ver lo que quiero y convencerlo con mucha insistencia o con mucho llanto. No es eso. Yo no soy un esclavo, yo no soy un asalariado de Dios, yo soy hijo de Dios. Cuando se nos revela lo que es Dios, también se nos revela la relación que tenemos con Dios. Y si es así, entonces mi oración no puede ser la oración de uno que está gritando con insistencia, con miedo, tratando de convencer, sino con confianza. Hoy el texto del Evangelio nos habla sobre todo de esa confianza. Yo no les llamo de otra manera, sino que les llamo amigos. No tengan miedo. Y continuamente llama a esa confianza. En la religión, si no hay esa confianza, esa seguridad de que Dios es un Padre que me va a escuchar, gracias Señor porque me escuchaste, dice Jesús, o porque me escuchas. Si no hay esa actitud de sentirme frente a un Padre amoroso que me escucha, que es solícito, que me puede ayudar en mi situación. Si yo no voy con esa actitud, ya la oración ahí la empezamos mal, como decimos acá. La oración tiene que ser de un alma confiada, de un hijo confiado en un padre que está ahí presente y que sabe que responderá. ¿Cómo va a responder? Pues no lo sabemos. Y eso con respecto al destinatario, ya una gran lección que nos da
Jesús. Santa Teresa peleaba también con Dios, tenía cierta confianza, con mucho respeto, ¿verdad? Pero tenía sus peleitas con Dios. No porque era hereje o algo así, aunque fue a la Inquisición también, en sus luchas también fue llevar a la Inquisición y gracias a Dios fue absuelta. Pero lo que nos quiere decir Santa Teresa es precisamente que tenemos que tener esa confianza tal que podemos dialogar como padre e hijo dialogan. A veces el hijo no está de acuerdo con las decisiones del padre o a veces no las entiende. Y el hijo siempre estará diciendo, hágase mi voluntad, cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Precisamente estas tres peticiones, hágase tu voluntad, venga tu reino, santificado sea tu nombre, manifiestan como el centro de lo que, el núcleo de lo que debemos pedir a Dios. No nuestra voluntad, sino nosotros adherirnos a la voluntad de Dios. Que sea santificado su nombre, que su reino sea lo que sea más importante en mi vida y no un montón de cosas que yo tengo que pedirle al Señor, un elenco de cosas, dinero, éxito, salud, consuelo. Todo lo que nosotros podamos pedir deberá estar como supeditado a esas tres peticiones de que se haga la voluntad de Dios, que su reino realmente esté en nosotros y que nosotros realmente santifiquemos su nombre, es decir, que le reconozcamos como lo que es, como un padre para cada uno de nosotros. Desde esa doble visión del destinatario, es decir, el Dios Padre amoroso, y desde lo que yo quisiera o debería pedir, entonces podríamos decir, ahí está la gran enseñanza de lo que es la oración. Realmente, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, muchas veces estamos mintiendo. Porque uno dice, hágase tu voluntad, pero uno le está diciendo cuál es la voluntad de uno. No, espérate, esto es lo primero que yo te pido y esto es, Señor. Pero cuando entramos en una verdadera oración y esa misma oración que iniciamos, si no la iniciamos en el Espíritu, olvídense que no va a pasar, pero si la iniciamos con el Espíritu Santo, nos metemos en la, vamos a decir, en la dinámica del Espíritu de Dios. Y Santa Teresa decía, siempre el Espíritu te va a pedir más, por eso sabes que es verdadera oración. Entonces, la oración del Padre Nuestro no sería una oración de petición, sino una oración de aceptación. Y eso es lo que debería ser la oración del cristiano. Fíjense cómo cambia bastante. No hay duda de que cuando nosotros vamos a la oración, vamos con necesidades, vamos con unos deseos y realmente unas situaciones a veces difíciles. A veces vamos a agradecer también, pero cuando son tan fuertes las necesidades que tenemos, como que lo que es de Dios lo dejamos en un segundo puesto. Primero, Señor, que se haga esto. Jesús también pasó por lo mismo. El Getsemaní es otra de las grandes lecciones de la oración en Jesús. Aparta de mí este cáliz, quítame esta copa que yo no la tenga que beber, este cáliz amargo, este sufrimiento que me espera. Pero termina aquella oración que no sabríamos cuánto duró, posiblemente toda la noche, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Toda verdadera oración tiene que terminar ahí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros mismos lo hemos experimentado. En alguna ocasión yo cuento a mi gente de la parroquia que una vez me metí a la iglesia una tarde con una situación muy complicada y yo le dije a Jesús en el Santísimo Sacramento, quiero esto, Señor, y esto es lo que yo quiero. Es que no voy a querer más y no voy a aceptar que sea otra cosa. Si fui yo con esa soberbia. Y 2 o 3 horas después que me mantuve allí en oración, terminé diciendo, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hizo. Incluso el mismo conflicto, el nudo se fue resolviendo por una actitud nueva de mí hacia la situación que estaba yo viviendo.
Es decir, que la oración es eficaz no tanto porque yo insista o no tanto porque yo le suplique, aunque también Jesús habla de esa insistencia, ¿verdad?, continua, pero es eficaz porque Dios es Padre y porque Dios quiere lo mejor para mí. Y como yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, su voluntad es mejor que la mía. Y cuando yo pongo mi voluntad y entro en la oración, entonces mi voluntad empieza a bajar, a quedar en un segundo término y yo a aceptar esa voluntad de Dios. No mintamos en el Padre Nuestro. Tratemos de entrar en esa dinámica del Espíritu que nos hace, ¿verdad?, primero aclamar a Abba, pero también nos pide que hagamos la voluntad de Dios. Muchas veces abusamos de nuestras oraciones, sobre todo el Ave María y el Padre Nuestro. Y estamos rezando en los rosarios, las bendiciones de la mesa, en las novenas, continuamente la oración, pero tenemos que salir de nuestra mediocridad, de solamente pedir lo que nos favorece o favorece a los que queremos. Tenemos que salir de la mediocridad del espíritu, es decir, de salir de nuestras idolatrías, como yo le he dicho otras ocasiones. Porque cuando yo hago mi voluntad y le pido a Dios que se haga mi voluntad, yo soy el ídolo. Mi ego es el ídolo. Y el Padre Nuestro siempre es una invitación a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando yo acepto esa voluntad, entro entonces en la confianza de que las cosas entonces sí podrán ir mejor y que yo podré tener la actitud propia de un cristiano ante la peor situación que pueda venir y hacer las decisiones positivas que tenga que hacer. Y entonces ahí es como la oración se convierte en una oración eficaz. Santa Teresa, Jesús, San Francisco, grandes maestros de oración, sobre todo de la relación con un Dios, en la confianza, en la filiación, pero también en la solidaridad, en la fraternidad. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar este misterio de nuestra redención. Oremos a nuestro Padre, Abba, para que derrame su bendición sobre todo el mundo. Por la Iglesia de nuestro tiempo, con planes de renovación y reforma, como en los tiempos de la Madre Teresa, roguemos al Señor. Por los religiosos y religiosas, llamados a dar, como la Santa Reformadora, un alto ejemplo de sabiduría cristiana en la Iglesia y en el mundo, roguemos al Señor. Por los teólogos y catequistas en su empeño por decir, como la Santa Doctora, la sublimidad del mensaje cristiano en el lenguaje de hombres y mujeres de hoy, roguemos al Señor. Por los poetas y los artistas. Ella también fue poeta. En su noble tarea de educar la sensibilidad del pueblo y predisponerlo para apreciar los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Por los televidentes y por nosotros aquí reunidos, que a ejemplo de la Santa, queremos ser sencillos ante Dios y dóciles a los impulsos del Espíritu, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, y por Anselmo Rodríguez, Soqui Hernández, Corrada Ortiz, Padre Rafael Nuño, Felicita Galindo,
Vidal Enrique Méndez, Emanuel Santos, Carmelo Aragones, Carlos Abreu, Aida Minguela, Evelyn Feliciano Ayala, Cristóbal Rivera, Gloria Ayala, Mari Torres Vélez, Miguel Herrera, Esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Carlos y Carmen Rivera y Rubén Flores, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Rafaela Cruz, Yarixa Díaz Castillo, Rafael Ramos Ríos, Cándida Medina Jiménez, Carlos L. Rivera, Katy Borrero, Antonio Tony Beauchamp, Ramonita Figueroa, Narda y Mindy Orange, Yeli Galindo, Gillo García, Wandy Orange, Norberto González, Goyita Rosa, Carmen Rodríguez Hernández, Carmen Betancourt Zavala, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Delia Lozada, Martín Arturo Ortiz, Lojita Alvarado, difuntos de la familia Colón Rolón, Manuel Sánchez Montero, difuntos de la familia Maldonado Torres, Ángel Rivas, Evelyn Cardona y Rómulo Corrada del Río, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Un saludo especial a la familia González, familia de nuestro hermano y amigo Norberto González, fundador de la Casa Norberto y de la librería Norberto González en Río Piedras, que falleció en estos días. Sobre todo a su hermana Ana, mucha consolación de parte nuestra, y seguiremos orando por nuestro hermano que tanto nos ayudó. Él fue el que ayudó a publicar el libro de mi mamá. Así que, y tantos otros libros de tantas personas que siempre encontraron en ellos, sobre todo en Norberto, ese apoyo para publicar sus libros. Así que muchas bendiciones a toda su familia. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las súplicas de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones confiados y creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Que ofrecerte, Señor, tú eres de todo cuanto soy. Solo poseo esta alabanza que te brindo con la risa de un infante en oración. A ti que te he visto en las colinas, la muerte, de la vida y el amor. A ti que moras en los rosales, donde siempre y para siempre brilla el sol. Nada tengo que ofrecerte, Señor, tú eres de todo cuanto soy. Solo poseo esta alabanza que te brindo con la risa de un infante en oración. Te he visto en cada mañana, en la lluvia, en el canto de un gorrión. Te veo en la luna, en la montaña,
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estas ofrendas, tú que aceptaste con tanto agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre, para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Santa Teresa, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédenos que a ejemplo de Santa Teresa podamos alegrarnos cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros, a nuestra hermana Iris, coordinadora de las misas, a nuestra hermana Nicola ya en el control y a los hermanos que nos asisten con sus diferentes ministerios, su presencia aquí o sus lectores también y monitores, así como a todos ustedes que nos sintonizan todos los días a través de Teleoro o a través de YouTube. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.